Seguimos aquí en su programa Portafolio Económico y como lo prometido es deuda, hoy con nosotros un invitado especial, un experto en materia forense. Le damos la bienvenida al licenciado Richard Gómez, quien es el presidente de la Comisión de Auditoría Forense y Peritaje Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, un organismo regional que regula y agrupa todos los colegios y los institutos de contadores de las Américas. Richard, bienvenido a Portafolio Económico. Bien, gracias, presidente. Estamos aquí nuevamente en otra oportunidad más en Portafolio Económico y presto a dar la contesta a las preguntas que se Richard, hablar contigo sobre estos temas, pues evidentemente a uno le genera muchas inquietudes, porque hablar del tema forense y sobre todo en estos últimos años que ha cogido o ha tenido y está teniendo una importancia capital. A mí me gustaría empezar hablando de la Asociación Interamericana de Contabilidad, la AIC, quien recientemente en el mes de octubre del año pasado, pues recompuso su comité ejecutivo y por consecuencia de ello, pues también se recomponen todas las comisiones técnicas y recientemente recibimos la noticia de que te han confirmado como presidente de la Comisión de Auditoría Forense y Peritaje Contable, lo cual para República Dominicana nos enorgullece, pues que un dominicano pues dirija esa comisión técnica tan importante en el área de la finanza, en el área de los negocios, como es el área forense. Así que primero felicitarte por esa designación que hace el Comité Ejecutivo de la AIC y me gustaría entonces que conversemos un poco de la comisión, qué está haciendo la comisión y hacia dónde vamos. Muchas gracias, presidente. Quiero ante todo darle las gracias a las más altas autoridades de la Asociación Técnica AIC por reconfirmarnos nuevamente en esta labor que hemos llevado con mucho gusto para honra del Contador de las Américas. Nosotros tenemos muchos trabajos que hacer. En la gestión anterior logramos todas las expectativas planteadas. Nosotros tenemos ya listo el primer manual de auditoría forense, peritaje contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad y que, por cierto, Dios mediante, va a ser puesto en circulación en el próximo Congreso. En la Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas, cual va a estar siendo celebrada aquí en nuestro país, República Dominicana. Nosotros ahora, a partir de esta gestión, en los próximos 2 años, seguiremos trabajando en la conformación de hombres y mujeres brillantes de las Américas que han dado todo por el todo en esta importante área de especialización como es la auditoría forense y el peritaje contable. Nosotros nos vamos ahora a adentrar ya no solamente en el manual de auditoría forense, sino que vamos a crear grupos de trabajo compuestos por esos hombres y mujeres de diferentes países de las Américas que van a centrarse en el desarrollo del primer manual de peritaje contable. Eso te iba a preguntar, Richard. Estas comisiones son conformadas por profesionales con experiencia, como es el caso tuyo, de diferentes países. Correcto. Y entonces este manual que tú anuncias, pues entonces me imagino que será un manual que estará a disposición de todos los profesionales de las Américas que tengan interés en el ejercicio del peritaje, la auditoría forense. Correcto, sí, va a ser un manual de acceso a todos los contadores de las Américas. ¿Por qué es importante? Bueno, hay bastantes manuales de auditoría forense, pero un manual de auditoría forense especializado para el contador público, autorizado, que se dedica
a investigaciones especiales o a investigaciones de este tipo, está estructurado ahora por primera vez en las Américas a través de nuestra Asociación Interamericana de Contabilidad, la AIC. ¿Tiene la comisión planteado, después del manual, pues traer consigo una serie de capacitaciones que puedan conectar ese manual con el ejercicio forense, con el peritaje contable? Claro que sí, eso viene de la mano con próximas certificaciones en auditoría forense preventiva, auditoría forense detectiva, certificación en peritaje, porque eso es importante tenerlo. Actualmente estamos conscientes de la gran necesidad de certificaciones y programas de especialización que lleven a nuestros contadores a cumplir un rol en el operario jurídico, porque muchos de los expedientes en materia de corrupción, en materia de fraude, se caen porque esa auditoría forense o ese peritaje que se ha solicitado el operario jurídico, el Ministerio Público, muchas veces no cumplen las expectativas que se esperan. Richard, justamente es el punto que quisiéramos que conversemos. Como estamos siempre tan cerca del Instituto de Contadores, vemos que sobre todo este Ministerio Público ha hecho una línea de entendimiento, diríamos, que hay que reconocer en materia de lo que el operario jurídico necesita, de los profesionales expertos en las áreas vinculantes a los procesos. Y dicho esto, vemos muchas solicitudes de auditores forenses y de peritos contables y también de administradores secuestrarios que llegan al instituto, y visto esta realidad, ¿cómo tú entiendes que, o cuál es el plan que ustedes están sugiriendo, por ejemplo, la Junta Directiva, para seguir fortaleciendo y que el instituto, como ente regulador y responsable de referir o recomendar alguna terna, pueda sentirse bien representado con ese profesional que de alguna manera cuenta con la calificación, como tú mencionabas ahorita, de que está bien formado? Claro, nosotros a través del Instituto de Contadores Públicos también de la República Dominicana estamos desarrollando también programas de capacitación. En los próximos días vamos a tener el primer diplomado especializado en lucro cesante y daño emergente. Y eso es un área de especialización muy interesante. Aquí en el país hay pocos, por no decir si no lo hay, de peritos formados en esa materia que den respuesta en los tribunales civiles. Nosotros vamos a adentrarnos, va a haber también programas prácticos con simulación de juicio en tribunales para que el contador especializado tenga un manejo y un mejor desempeño en el operario. Eso es lo que procuramos. Richard, justamente diríamos ya en ese proceso y en esa curva de experiencia, primero hay que decir que en adición a que tú eres un contador público autorizado, también eres abogado, que eso te da una ventaja con respecto al contador público que no tiene esa otra condición. Y visto las experiencias recientes del desempeño de los peritos, Claro. ¿Cómo tú puedes ponderar, hasta hoy, cómo ha sido ese desempeño? ¿Lo considera que ha sido positivo? ¿Hacia dónde debería de caminar, por ejemplo, tanto la formación como la misma actuación? Porque tenemos temas de formación académica, tenemos temas de cumplimiento ético, y son diríamos, esa combinación que habría que ver cómo tú la valoras hasta este momento. Bueno, hasta ahora nosotros tenemos que reconocer que en materia de auditoría forense y peritaje existe un grado de deficiencia.
uno tiene que ser honesto en estos temas. De ahí es que estamos preparando programas para que el contador público autorizado no se limite específicamente a hacer una investigación tomando en cuenta las normas profesionales. Ahí hay un problema de fondo y de forma. Se nos contrata para hacer una investigación de fraude y estamos basando nuestra investigación en métodos y normas profesionales, obviando las normas sustantivas establecidas. Richard, ¿tú entiendes entonces que quizá este comportamiento del contador en este tipo de encargo especial obedece a su formación natural? O sea, de que el contador está formado para auditar en base a normas, no en base a unas leyes o instrumentos diferentes. Y te pregunto, ¿pudiera entonces adicionar al trabajo que hace, por ejemplo, que vienen haciendo desde las comisiones técnicas y a través del Instituto de Contadores, pudiera plantearse entonces que habría que colocar un capítulo en las universidades para un poco venir formando también a ese profesional con esas condiciones? Claro, las universidades tienen que mejorar su currícula. ¿Por qué? Porque si yo soy contratado para hacer una investigación forense y a un posible indicio que hay en las cuentas de banco o en las cuentas por cobrar, y yo tomo como método mis normas profesionales, imagínate la NIA 530, ahora cuando yo presento el dictamen, lo toma un abogado, lo toma un fiscal, lo toma un juez, y dice esta investigación no está tomando en cuenta el método que establece las normas sustantivas. Entonces, ahí entra una incongruencia. ¿Cuáles son las normas sustantivas? Las leyes. Por ejemplo, en materia de prueba, si yo voy a hacer un análisis, yo no puedo hacer un análisis sobre una muestra, en una materia de investigación. Nuestras normas profesionales hablan de muestra. Sin embargo, las normas sustantivas... De razonabilidad. Nuestras normas profesionales hablan de razonabilidad. Las normas sustantivas hablan del todo, habla de la exhaustividad, habla del principio de indivisibilidad de la prueba. Pero cuando se habla del principio de indivisibilidad de la prueba, eso no está conceptualmente hablando en nuestras normas profesionales. Entonces ahí es que vienen los errores que se cometen y muchas veces no cumplimos con las expectativas de los operarios. Y esa situación está dando que hoy en día en algunos países de las Américas están siendo demandados los contadores públicos, están asumiendo estos tipos de encargos en materia penal y en materia civil, porque muchas veces los contrarios interpretan que los métodos utilizados han sido con mala intención para inducir al operario a que tome una decisión errónea, faltando la verdad. Cuando nos referimos al operario, para los que no son abogados, ¿quiénes son estas figuras? Los jueces, los fiscales, los abogados. Perfecto. Toda esa estructura que conocen los casos que se están cuestionando en materia de investigación. Richard, en ese mismo orden, hablemos un poco de la cadena de custodia y sobre todo los dispositivos y cómo preservar la evidencia digital, a propósito de que ya hay sentencias que dan como válida las pruebas en los dispositivos digitales, por ejemplo un WhatsApp, etc. O sea, cómo desde el punto de vista del encargo forense, cómo preservar esa cadena de custodia. Bueno, eso es importante. ¿Por qué es importante la cadena de custodia? Mira, es un caso. Si nosotros vamos a realizar una auditoría financiera, en la auditoría financiera no se puede hablar del método de investigación que se llama cadena de custodia. Eso no existe en nuestras normas profesionales, porque nuestras normas profesionales, cuando hacemos auditoría financiera, las auditorías financieras no están diseñadas para esos tipos de encargos. Entonces, cuando vamos a la auditoría forense, en la auditoría forense nos topamos que sí tenemos que tomar en cuenta ese método de la cadena de custodia. ¿Por qué es importante la cadena de custodia en una investigación forense preventiva y detectiva? Porque esta procura garantizar el establecimiento de responsabilidades penales y civiles
de las personas que han generado cierta afectación del patrimonio de las personas o el patrimonio que tiene que ver con el orden económico nacional, que son las dos familias de delitos que han establecido las Naciones Unidas por un asunto de homologación en lo que tiene que ver con los delitos. Entonces, eso es lo que procura. Nuestras normas profesionales lo que procuran es garantizar razonabilidad, salud financiera. La auditoría forense lo que procura es garantizar que el que haya generado una afectación al patrimonio se le establezca responsabilidades penales y civil, que no se escape. Entonces, la cadena de custodia busca eso, es un método. Procura que una vez se ha recolectado la evidencia con valor probatorio, esta sea resguardada, sea cuidada, sea protegida, para que cuando esté en injusticia se tome una decisión correcta y se establezca la verdad material del caso que se esté investigando. Richard, te escucho y me llega a reflexión. Originalmente, cuando se daban los casos de algún daño en una empresa, normalmente se originaban por trabajadores, empleados de las empresas, y normalmente los dueños de empresas, por lo costoso y por lo improbable que resultaba demostrar diríamos, una falta grave, si se quiere, de un empleado, decidía dejar eso así. Sin embargo, cuando vienen ustedes como especialistas en materia forense, eso ha cambiado. Ya en esos levantamientos que ustedes hacen, en esa conservación de la cadena de custodia, pues ya se ven otras demostraciones de esos hechos. Claro. ¿Cómo tú ponderas esa transición en esa materia específica, para que hablemos entonces, porque ya no solamente el tema ya no suscite solamente en el daño de patrono empleado, o empleado patrono, sino ya que los conflictos han salido de ahí y ya los conflictos son entre socios, son entre otros actores que están fuera de las empresas. Sí. Bueno, la realidad es que los tiempos van cambiando. Ahora estamos en una cultura de demandas. Incluso para poder hacer una gestión en el seguro, tú tienes que iniciar un proceso. Entonces, en la auditoría forense preventiva, que es lo que nosotros le llamamos la auditoría extrajudicial, o la investigación extrajudicial, es una forma de uno estructurar la investigación, y si el que la encargó ve prudente, entonces puede iniciar la querella y empezar la fase de judicialización del expediente en cuestión. Cuando vemos muchos casos de cuando una empresa o un afectado entiende que debe de iniciar diríamos, una investigación para tener los elementos de prueba, muchas veces vemos que deciden contratar de manera, diríamos, unilateral a un profesional, y después vemos que cuando llega ese informe de ese profesional, no de un experto forense necesariamente, sino a veces busca un contador para que le haga una auditoría de una situación que se ha dado, y después vemos que cuando eso llega al Ministerio Público, entonces el Ministerio Público ordena entonces un peritaje. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? ¿Que la empresa vaya directamente a contratar de manera unilateral, o que solicite a los órganos correspondientes, vía instituto, vía Ministerio Público, ternas de peritos con la calidad o sea, cómo ustedes, porque vemos muchas veces que hay empresas que dicen, no, fulano me hizo una auditoría, pero cuando vemos, esa auditoría no fue ordenada por ningún árbitro, si se quiere. Sí, mira, lo importante es que el auditor forense y el perito debe tener muy en cuenta en qué fase del proceso penal él está siendo requerido.
Eso es importante. Estoy siendo requerido en una fase extrajudicial, entonces quiere decir que es una investigación privada. Estoy siendo requerido en la fase penal, la primera fase del proceso penal, entonces quiere decir que voy a trabajar con la fiscalía. Estoy siendo requerido después que ya el juez hizo una valoración de las evidencias, ahora son pruebas. Después de esa fase, entonces me están llamando ahí, donde ya un juez dijo que esto ya deja esa evidencia y ahora es prueba. Entonces, y me llaman ahí, ¿qué voy a hacer? Entonces, el auditor forense tiene que conocer en qué momento entra dentro de las reglas del juego para saber qué va a hacer y qué está requiriendo el operario jurídico. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. La tecnología, Richard, su papel en esta área tan especializada, ¿cómo ustedes se apoyan en las herramientas tecnológicas para llegar a conclusiones que puedan ser sustentables ante ese operario jurídico, llámese el juez o el fiscal? Bueno, eso es muy importante. Uno tiene que tener su equipo de auditores forenses, no ingenieros en sistemas, porque en ese mundo de la tecnología, al pan y al vino, cada quien tiene su función. Entonces, un auditor forense e informático, o un informático forense, es la persona llamado a acompañarnos a nosotros en una investigación de este tipo. Entonces, ese auditor forense informático sabe cuál es la herramienta tecnológica que va a requerir utilizarse para ese tipo de investigación. Porque si él usa una herramienta tecnológica que no cumple con el protocolo establecido y de la certificación establecida, entonces el caso se cae. Y esto está vinculado a la cadena de custodia. Eso está de la mano, es un matrimonio. Es un matrimonio. O sea, por eso, si usted está siendo requerido en una investigación privada, usted no puede entrar a la empresa que, dame el asunto de la computadora, entra, saca. No. Usted tiene que preservar esa evidencia digital también en ese momento. Entonces, auxiliarse de un informático forense y hacerle la salvedad, necesito que el protocolo se cumpla. ¿Por qué? Porque cuando eso vaya, lo primero que va a hacer un abogado es interrogar cuáles fueron las técnicas que utilizó usted, señor perito, para extraer esa información de la base de datos. El equipo tal, el software tal, y el hombre va a empezar así, dame ver. Pero estos no son de los software autorizados para hacer auditoría forense, no están certificados. Se cayó el caso. Entonces, eso es muy importante, tomarlo en cuenta. Mis amigos, hablamos con el licenciado Richard Gómez, experto en materia forense. Así que nos vamos arriba y regresamos con la segunda parte de esta interesante entrevista. Seguimos conversando con el licenciado Richard Gómez, contador público autorizado, abogado y presidente de la Comisión Técnica de Auditoría Forense y Peritaje Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC. Con Richard estamos hablando sobre los temas forenses y quisiera que ahora conversemos sobre el tema de la cartografía y la pericial, Richard. La grafología. La grafología. ¿Cómo podemos definirla y su importancia en los procesos de auditoría forense? Presidente, la grafología y la pericia caligráfica pertenecen a las ciencias fácticas o conocimiento especializado y son auxiliares de la auditoría forense. Eso es muy importante. ¿Cuándo se aplica? ¿Antes o durante el proceso o después? Durante el proceso de investigación
de un caso que tenga que ver con afectación de patrimonio o delito contra el orden económico nacional. ¿Y qué persigue la grafología? La grafología lo que estudia es la personalidad a través de las escrituras. Con las letras, el grafólogo se da cuenta qué tipo de persona es al que se está investigando. De hecho, han habido sentencias favorables tomando en cuenta ese tipo de investigación. Ahora, la grafología y la pericia caligráfica, ¿cuándo surgen en temas forenses o de pericia? Surgen cuando los controles internos de la empresa son vulnerables. Eso es importante. En el momento en que los controles internos de la empresa se vulneran, entran en función en materia de investigación como soporte de la auditoría estas dos ramas. La pericia caligráfica, a diferencia de la grafología, estudia de manera directa la escritura y sus elementos. Y dentro de esta hay un sinnúmero de subespecialización. De manera que, por ejemplo, si en una investigación yo me topo con que lo que se está cuestionando es la firma, el nombre, el apellido y la rúbrica, entonces el especialista que me va a ayudar a poder sustentar mi investigación es eso tiene un nombre, que es el que se encarga de determinar si la firma es falsa o no. Okay. Eso tiene un nombre de ese especialista, no lo tengo ahora en mano, pero también si el documento que se está investigando es real o no, no la firma, sino el documento, entonces ahí el especialista es un documentólogo, una persona que se encarga de la documentología forense. Pues entonces, esas son especializaciones y ayudan en estos trabajos. ¿Por qué? Porque puede ser que uno esté haciendo una investigación y uno se tope con un cheque y esté sustentando ese cheque. Y de momento, entonces, en el tribunal nos estén preguntando si nosotros somos expertos en pericia caligráfica. Richard, cuando evaluamos esta parte del proceso y viendo casos públicos, por ejemplo, donde se vinculan personas, diríamos que son testaferros, aparte de otras leyes que son vinculantes, como la ley de lavado de activos y demás, pero siempre hay diríamos que hay una autoridad que opera detrás de esa figura, de ese testaferro. Entonces, ahí pudiéramos decir que esta parte del proceso de auditoría forense juega un rol importante, porque si fuéramos a auditar los documentos de esa empresa, probablemente vayamos a encontrar firmas de otros entes que no corresponden al ente titular, diríamos, a ese responsable legal, entre comillas, que está de cara a esa entidad. Entonces, me refiero, por ejemplo, a personas que no tienen una solvencia económica para ser el socio titular de una empresa. Correcto. Y evidentemente que si fuéramos a revisar los documentos que ha generado esa empresa durante un periodo, de seguro que se van a encontrar autorizaciones importantes que no corresponden a esas firmas. Claro, mira, hay un tema en las investigaciones que se da y es lo que se le llama lo material y lo ideológico, la falsedad material y la falsedad ideológica. Y nosotros los auditores forenses tenemos que tener conocimiento de eso. ¿Cuándo se da una falsedad material? ¿Cuándo se da una falsedad ideológica? Entonces, a veces se dan fraudes que tienen que ver con esos tipos de falsedades. Por ejemplo, imagínate que de momento se emite un documento de proveedor del Estado que reúne los requisitos y ahora se cuestiona que ese documento realmente no salió de ese despacho.
Entonces, ¿cómo probar eso? ¿Verdad? Entonces, esas ramas de la ciencia fáctica, pues nos va a ayudar mucho a poder sustentar y a ayudar o asistir a los abogados, quienes al final son los que van a llevar la voz cantante de lo que ellos procuran. Entonces estamos diciendo, Richard, que en este caso los jueces, a través de este apoyo que ustedes están haciendo en los procesos, pues evidentemente que sus decisiones están con un nivel diríamos, de justicia bastante elevado, porque estamos hablando que es un tema complejo y anteriormente diríamos que los casos que veíamos en los tribunales en cuanto a apoyo forense eran pobres. Sin embargo, vemos que es un tema complejo y yo pregunto, ¿el abogado contrario normalmente se hace acompañar de un experto forense para de alguna manera contrarrestar cualquier informe de un peritaje? Claro que sí, claro. Ahí viene la lucha de la pelea constante, porque es que hay dos verdades que concurren juntas en un proceso penal: la verdad material y la verdad procesal. Entonces se procura la verdad material, pero la verdad procesal está constante. Aquí no se está hablando de verdad o mentira, se está hablando de dos verdades. Y en esa lucha, en el proceso penal, el abogado de la contraparte va a buscar un perito para contrarrestar el otro peritaje. Entonces, la calidad de nuestro trabajo va a ser importante, porque si bien es cierto que el código procesal nuestro le da la facultad al juez de decidir, le da 3 áreas para tomar su decisión, lo que tenemos es que evitar que el juez no vaya a tomar una decisión sobre la máxima de la experiencia. Porque cuando el juez tome una decisión en un juicio sobre la máxima de la experiencia, entonces nosotros tenemos que revisarnos como investigadores en materia de auditoría forense y de peritaje contable. Y no podemos estar echándole la culpa que los jueces no saben, que los abogados no saben, que los fiscales no saben. Lo que nosotros tenemos es que ver qué ellos necesitan y nosotros tratar de entenderlo y conocer las normas de procedimiento y técnica de investigación para nosotros poder suplir las necesidades y los insumos para que ellos puedan tomar una decisión. Richard, ¿eso significa desde el punto de vista forense que ningún crimen es igual al otro? Así es. No hay auditoría igual, aunque parezca, pero no hay auditoría igual. Eso es así. Richard, estamos llegando al final del programa, pero hay unas preguntas que quiero aprovechar, y es ¿cómo tú valoras las conclusiones de los procesos que hemos visto en justicia, procesos públicos, todos estos casos que la Procuraduría ha llevado y que al final hemos visto un proceso diríamos como de enfriamiento, ¿no? Descargo, prisión domiciliaria, de prisión en las cárceles, de domiciliaria, quitar grilletes, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del profesional forense, ¿cómo tú puedes valorar, diríamos, la acción forense, o sea porque no se ordenó, sea por la razón que sea, porque pareciera que al final los jueces no han tenido las evidencias que pudieran sujetarse para ellos mantener una prisión, por ejemplo, en una cárcel, o por lo menos para mantener mínimamente un grillete? ¿Cómo tú lo valoras desde el punto de vista del profesional, del desempeño de los profesionales, si es que lo hubo? Porque tampoco públicamente no conocemos de peritos forenses que hayan estado en el proceso, a menos que no sea un secreto bien guardado. Bueno, en lo personal, creo que todo es parte del debido proceso, de los temas jurídicos. Lo que sí yo te puedo decir es que la calidad de nuestros servicios
no ha sido del todo lo que espera el operario jurídico. Sea que me contrate un abogado, sea que sea el fiscal que me busque, sea que sea el juez que me lo esté requiriendo, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestra área en este tipo de encargos. ¿Por qué? Porque nos estamos limitando en nuestro trabajo a nuestras normas profesionales. Y es importante que el televidente tenga presente, las normas profesionales nuestras son normas basadas en el derecho privado. Son creadas... O sea, las normas contables. Las normas contables son creadas por una ONG privada y tienen un propósito: establecer razonabilidad, determinar salud financiera, y cuando procuramos esas evidencias es para opinar en ese sentido. Pero si somos contratados para un encargo de fines de investigación de personas que han afectado el patrimonio de la persona o que han atentado al delito de orden económico, esas normas profesionales no van a ser útiles, pero dentro de un orden. Primero, los métodos que establecen las normas sustantivas y seguido de nuestras normas profesionales. Y mientras nosotros no tengamos eso claro, vamos a estar haciendo que el operario jurídico también cometan errores en el proceso de un juicio, sea penal, sea civil, porque el área de nosotros es un área amplia. Usted puede ser un perito en materia penal, haciendo una auditoría forense para materia de delito. Usted puede hacer un peritaje de lucro cesante y daño emergente en materia civil. Usted puede hacer una investigación de diferentes áreas, hasta en lo administrativo, hasta en lo tributario, se puede usar el peritaje en ese sentido. Tenemos que seguir trabajando y en eso es que estamos a través de la Asociación Interamericana de Contabilidad y de nuestro gremio, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Mis amigos, hemos conversado con el licenciado Richard Gómez, presidente de la Comisión de Auditoría Forense de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y así que en otro programa pues lo estaremos invitando para seguir conversando sobre temas forenses. Así que nos vemos y será hasta la próxima semana.